Criando sola a sus dos hijos, Oksana esperaba que, en el futuro, cuando ellos crecieran, pudieran tener una vida mejor. Al menos, ella quería creer en ello. Su esposo había fallecido 3 años atrás, víctima de un trágico accidente en el que el tejado de una vieja granja se desplomó. Pensó que, al vender materiales de construcción, podría obtener algo de dinero, pero en realidad, lo que había comprado era un billete hacia el más allá. Lo más sorprendente fue que, tras este suceso, toda la familia de Oksana se volvió en su contra. La acusaron de ser responsable de la muerte de Nikolai, su esposo, sugiriendo que había fallecido por los caprichos de su mujer. Ni siquiera la ayudaron cuando Oksana intentó acercarse a ellos, y poco después, vendieron la casa y se mudaron a otro pueblo. Solo quedó la tía de Nikolai, pero era anciana, y debido a su salud, no podía ofrecerle gran apoyo. Así que Oksana la ayudaba a menudo en su hogar. Lejos de rendirse, Oksana fortaleció su carácter. Cuando su esposo aún vivía, no dejaba de repetirle, vive de tal forma que no tengas que pedirle nada a los demás. Siguiendo ese consejo, Oksana se encargó de todo, aceptando cualquier trabajo a medio tiempo. Con el tiempo, el pueblo comenzó a decaer, pero ella no tenía prisa por irse. Pensó que, cuando los niños crecieran, decidirían por sí mismos dónde vivir. Los primeros problemas surgieron en la escuela, cuando Oksana fue llamada al despacho del director por primera vez. Su hijo, Anton, había jugado con cerillas y casi incendia las cortinas del aula. Tuvo que disculparse por él y escuchar una serie de sermones. Por suerte, con su hija, Nina, no hubo mayores complicaciones. Nina resultó ser una estudiante aplicada, y los profesores la adoraban. La elogiaban tanto que pronto se corrió la voz por todo el pueblo. Además de cuidar a sus hijos, Oksana tenía que ocuparse de la casa. Lo primero era mantener el hogar en condiciones, pues su choza necesitaba reparaciones. Los parientes que habían prometido ayudar con los materiales, como suele suceder, desaparecieron. Así que Oksana tuvo que contratar obreros y pagarles un buen dinero, pero, al menos, hicieron un trabajo bien hecho. Sin embargo, lo más importante era asegurarse de que los niños no carecieran de nada. Oksana ahorraba en sí misma, cada rublo que ganaba lo guardaba cuidadosamente y solo lo gastaba cuando era estrictamente necesario. Aunque al principio, los gastos para la escuela no eran tan elevados, a medida que los niños avanzaban en su educación, especialmente después del 5º grado, Oksana apenas tenía tiempo para abrir su monedero. Suspiros de cansancio escapaban de sus labios cada vez que se repetía, que crezcan, y entonces podrán mantenerse por sí mismos. Lógicamente, ese era el propósito, que los niños pudieran valerse por sí mismos. Pero la vida, con su camino lleno de espinas, fue más complicada de lo que Oksana imaginaba. Su hijo, Anton, que recibía la mayor parte de su atención, no pudo ingresar a la escuela técnica después de la secundaria. No aprobé los exámenes porque me suspendieron a propósito, le dijo a su madre, como si tratara de una confesión, pero Oksana sabía que la verdadera razón era que Anton simplemente no se preparó adecuadamente. Y el motivo de su falta de empeño estaba relacionado con su relación con Marina, una chica rica que vivía a 2 calles de su casa. Oksana había visto a su hijo varias veces con ella, pero siempre a lo lejos, porque Anton no quería traerla a su casa, tal vez avergonzado por la pobreza que la rodeaba. La situación de su hija, Nina, no era mejor. Aunque se había matriculado en la escuela técnica, en su primer año se enamoró de un atractivo estudiante de otra clase. Oksana no podía evitar lamentarse, desconcertada por cómo sus hijos, que apenas comenzaban a enfrentar la vida adulta, ya se habían sumergido en relaciones amorosas, agotando rápidamente sus emociones y sentimientos. Ella había supuesto que tanto Anton como Nina pospondrían sus relaciones sentimentales y se concentrarían en obtener una educación. Pero no fue así, decidieron aprovechar la vida al máximo, sin esperar. Un día, mientras salía de la tienda, Oksana se encontró con su vecina, la anciana Galina Petrovna. La vecina la llamó aparte y, con tono severo, le preguntó,
¿cómo te las arreglas? ¿Tienes fuerzas suficientes? Veo lo que te esfuerzas para que tus hijos no carezcan de nada. Pero debes entender que vivirán un poco más en el pueblo y luego se irán, y tú te quedarás sola, en la soledad. Oksana entendió a qué se refería la vecina. Gracias por preocuparte, pero estoy bien, de verdad. Nada está mal y los niños me cuidan, ya lo verás. La vecina, sacudiendo la cabeza, se alejó hacia la administración, pero de repente se detuvo, se dio media vuelta y, con tono firme, le dijo, vas a tener una larga vida, Oksana, una vida muy larga. No la volvió a ver ese día, pero las palabras, aparentemente dichas sin más, se clavaron en su mente. Oksana, sorprendida, no pudo evitar llorar. Menos mal que no estaban los niños, de lo contrario, seguro le habrían preguntado qué sucedía. Y tendría que haberles contado la cruda verdad sobre un futuro incierto, uno que tal vez ni siquiera existiera. Pasaron 3 años más, Nina terminó la escuela técnica, pero nunca regresó al pueblo. El estudiante del que se había enamorado resultó ser hijo de una familia rica, y sus padres no escatimaron en gastos, comprándoles un piso propio. Así comenzó el futuro brillante de Nina, si es que se le puede llamar así. Oksana debería haberse alegrado por el éxito de su hija, pero en su corazón había tristeza y melancolía, porque Nina ya no venía a su casa, ya no formaba parte de su vida. Aún quedaba esperanza para su hijo, pero pronto Anton también dejó el pueblo. Su novia convenció a sus padres de que lo mejor era irse. Y, tal como Galina Petrovna había advertido, el pronóstico se cumplió. Oksana no lo creyó hasta el último momento, pero cuando lo aceptó, comprendió que debía seguir adelante, pues su vida no había terminado. Aún le quedaba mucho por recorrer, y el camino que le habían predicho aún no se había cumplido. Con los años, Anton y Nina formaron sus propias familias y parecían haberse olvidado por completo de su madre. Solo en Nochevieja venían a felicitarla, para luego irse rápidamente. Ni siquiera en su cumpleaños aparecían siempre, alegando que estaban ocupados. Oksana solía pensar que solo su hijo podría alejarse de ella, pero ahora su hija también inventaba excusas para no visitarla. En una ocasión, mientras hablaban por teléfono, Oksana, con cautela, le preguntó, ¿te acuerdas siquiera de lo que pasamos después de la muerte de papá? Nina, respirando hondo, respondió a regañadientes, mamá, entiendo que te sientas sola, pero realmente no tengo tiempo para ir allí. Si tengo la oportunidad, te visitaré, lo prometo. Sin embargo, esa promesa, al igual que todas las demás, quedó en palabras vacías, y ni hija ni hijo se apresuraron a visitarla. Era como si hubieran olvidado cómo sobrevivir en el pueblo, y, por supuesto, la ciudad les había vuelto la cabeza. Hacían nuevos conocidos, y todos los pensamientos sobre su madre se desvanecían en un segundo plano. Oksana vivía así, esperando día a día que los niños cruzaran el umbral de la casa y dijeran alegremente, aquí estamos, mamá. Te hemos echado tanto de menos. Pero eso era solo una ilusión, y aunque Oksana lo sabía, siguió esperando en secreto un milagro. Solo la vecina, pero no Galina Petrovna, que para entonces ya había fallecido, sino Larisa, quien se había mudado recientemente al pueblo, venía a menudo a visitarla. Por las tardes, tomaban té con frambuesas y hablaban sobre lo agradable que sería verse de vez en cuando, como una familia. Una tarde, mientras conversaban sobre la felicidad familiar, Larisa dijo de repente, ¿te lo puedes creer? Ni siquiera quieren traerme a sus nietos. Siempre dicen que están muy ocupados y que sus hijos no toleran los viajes largos. Oksana, con una expresión de incredulidad, respondió, no les creo, Laris. Podrían haber venido, al menos, un par de días. No necesito mucho, solo quiero ver algo que me haga sentir mejor, algo que me haga sentir mejor de inmediato. Estoy preocupada, ¿entiendes?, dijo Oksana con voz temblorosa. Larisa, tratando de consolarla, le dio una palmadita en el hombro y le respondió, a lo mejor se les ocurre venir y aparecerán, ya sabes, la ciudad es tan agitada, con el trabajo y las familias.
Sin embargo, Larisa no creía del todo en lo que decía. Oksana, inclinando la cabeza como si buscara ver las cosas desde otra perspectiva, continuó, y yo ni siquiera les pido que dejen a los nietos durante el fin de semana. Incluso 1 hora o 2 hubiera sido suficiente para mí, pero no, es como hablarle a un muro. Verás, Larisa, así no es como me imaginaba el futuro. Pensé que criaría a mis hijos, y que nunca me olvidarían, pero ahora veo que los sueños que tenía se quedaron solo en mi cabeza, y la vejez, que se acerca rápidamente, será mi única compañera. Oksana no exageraba sobre la indiferencia de sus hijos. Anton y Nina, de hecho, no se apresuraban a llevarles a sus hijos a la abuela. Se las ingeniaban para evitarlo, inventando excusas tras excusas. Finalmente, Oksana dejó de esperar. Un día, les envió el mismo mensaje a ambos: hemos tomado caminos separados, no volveré a molestaros. Cuando sus hijos recibieron el mensaje, se preocuparon y volvieron enseguida. Pero al llegar, encontraron a su madre en buen estado de salud, aunque visiblemente más vieja. Ya habían pasado casi 12 años desde que se mudaron a la ciudad, y Oksana había perdido mucho peso tras la muerte de su marido. Su belleza, con el paso del tiempo, se había desvanecido, y la soledad le había pasado factura, haciéndola parecer mucho mayor de lo que era. Después de asegurarse de que Oksana estaba bien, los hijos regresaron a la ciudad, sin ni siquiera dejar tiempo a su madre para decir algo. La esperanza de que los nietos estuvieran con ellos también se desvaneció, y la única alegría de su vida, los pequeños, se le escapaba entre los dedos. A medida que la preocupación constante la consumía, Oksana comenzó a enfermar cada vez más. Su presión arterial subía, sus piernas se sentían rígidas, y los problemas de salud se acumulaban. Pero como sus hijos mostraban indiferencia, ella no acudía a ellos en busca de ayuda. Fue nuevamente Larisa, quien, aunque no literalmente, se había instalado en su vida. Pasaba horas y horas con ella, brindándole compañía en los momentos más difíciles, siendo más cercana y solidaria que sus propios hijos. Con el paso de los años, Oksana dejó de esperar la visita de sus hijos, y hasta en Nochevieja, cuando los recuerdos de aquellos días festivos ya no la alcanzaban, ellos no llamaron. En su mente, empezaron a surgir más a menudo las palabras: ojalá Dios me llevara, y después, ¿qué pasaría? Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Un día, cuando salía de la tienda, un anciano se le acercó. Oksana, ya con más de 60 años, ya no deseaba conocer extraños. Pero el anciano, al que ella bautizó mentalmente de esa forma, se ofreció amablemente: permítame ayudarla, para que no lleve las manos vacías. Así al menos estaremos ocupados en algo. Ella le entregó las bolsas y, curiosa, le preguntó: ¿por qué no te había visto antes? Resultó que era vecino de la zona y había vivido allí desde hacía tiempo. Oksana, siempre inmersa en la crianza de sus hijos y luego consumida por la soledad, no había notado a nadie a su alrededor, ni a él. Caminaron juntos unos 100 metros hasta que el anciano se detuvo, disculpándose: lo siento, mi cabeza no funciona muy bien, me llamo Semyon Petrovich. Oksana asintió con la cabeza y respondió: bueno, creo que ya sabes mi nombre. Entonces, ¿vamos a conocernos? Por cierto, ¿no te gustaría venir a tomar una taza de té con mermelada de fresa? Semyon Petrovich sonrió alegremente: hagámoslo. Más aún, porque me encantan los dulces. En casa, Oksana preparó un delicioso té con melisa y orégano. A pesar de su edad avanzada, seguía visitando el bosque para recoger los regalos que la naturaleza le ofrecía. Sin embargo, salvo ella misma y su vecina, nadie más había probado esas delicias. Y así, después de tantos años, apareció un hombre en su vida. Aunque no era joven, fue un momento agradable. Semyon Petrovich resultó ser un hombre muy leído. Mientras tomaban el té, recordó a muchos de los grandes clásicos y hasta citó algunos poemas. Oksana, sorprendida, no sabía qué pensar. Por dentro, su alma se agitaba.
¿Le había enviado el destino un regalo? Sin saber aún cómo sentirse respecto a este nuevo conocido, decidió no precipitarse. Desde ese día, empezaron a verse más a menudo. Semyon Petrovich y Oksana continuaron viéndose con frecuencia. Resultó que él también vivía solo. Sus hijos ya eran adultos y llevaban años con sus propias familias, y su esposa había fallecido hacía 4 años. Desde entonces, había intentado resistirse a la soledad, pero cuando se dio cuenta de que no podía acostumbrarse a ella, decidió que necesitaba formar una nueva familia. Y fue así como, en el camino de la vida, conoció a Oksana. Aunque, para ser sincero, ya la había visto antes en el pueblo, pero en ese entonces su esposa estaba viva y no existían esos pensamientos. Con el tiempo, Oksana comenzó a notar que su ánimo había mejorado notablemente. Volvió a encontrar el gusto por la vida y a disfrutar de lo que el destino le había brindado. Sin embargo, de repente, su salud comenzó a fallar y la alegría de los últimos días se desvaneció. Parecía que se preocupaba nuevamente por sus hijos, quienes no habían vuelto al pueblo en todos esos años. Fue solo gracias a Semyon que pudo aferrarse a un atisbo de esperanza, aunque le era difícil ocultar su estado de ánimo triste. Decidida a hacer algo para que sus hijos vinieran a visitarla, Larisa, la vecina, les envió un mensaje. Conocía los números de teléfono de Anton y Nina, así que aprovechó la oportunidad. No le dijo nada a Oksana de inmediato, pero un día después, le confesó lo que había hecho. Su amiga se indignó. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Larisa? ¿Qué pensarán cuando vean a su madre? No, eso es demasiado, sobre todo bromear con los funerales. Larisa, sacudiendo la cabeza, respondió, les escribí que no tienen conciencia, y que abandonar a su madre enferma en el pueblo es el colmo del cinismo. Tú, Oksana Ivanovna, date cuenta de que esto será lo mejor. Que vengan a ver cómo está su madre. Y no necesita su dinero, lo más importante es su atención. Oksana asintió, pensativa, tienes razón, al menos los veré. Cierto, al menos podré verlos una vez más. Espero que no les hayas escrito nada demasiado fuerte, o si no pensarán que estoy aquí estirada y fría. Larisa sonrió y dijo con sarcasmo, no, no escribí nada de más, solo que mi madre estaba enferma y necesitaba apoyo. ¿Y quién iba a imaginarse cómo vendrían sus hijos? Unos días después, llegaron, y sin siquiera pasar por la puerta, comenzaron a hablar sin rodeos. Mamá, hola. No parece que tengas cara de nada. Oye, ¿qué pasa con nuestra casa? ¿Ya has preparado los papeles para la parcela? Preguntó Anton, como si la preocupación por la salud de su madre fuera una simple formalidad. Ya sabes todo el papeleo que habrá después. Así era el amor que sus hijos demostraban por ella, impacientes por llegar y obtener su herencia cuanto antes. Esas palabras hicieron que Oksana se sintiera aún peor, y Semyon Petrovich, que acababa de llegar, apenas tuvo tiempo de levantarse para defenderla. Mirando amenazadoramente a Nina y Anton, el anciano les dijo con firmeza. ¿Habéis perdido el sentido común? ¿Por qué no os preocupáis por su salud antes de empezar a dividir la casa? Es una vergüenza, no hay otra forma de llamarlo. Los hijos se quedaron sorprendidos, pensando que el mensaje de Larisa había sido claro, su madre se estaba preparando para irse, y era hora de encargarse de los asuntos de la herencia. Pero la escena que encontraron los desconcertó. En la casa había un extraño anciano, que parecía cuidar a Oksana con una ternura que ellos no entendían. Pronto se hicieron la idea de que este hombre había decidido adueñarse de la casa. Mientras Semyon seguía hablando con Oksana, los hijos comenzaron a rebuscar en los cajones del armario, con la esperanza de encontrar el testamento. Justo en ese momento, Semyon apareció con Oksana en el umbral de la cocina. ¿Qué buscáis, queridos? ¿Un documento con sello de notario? Preguntó con una sonrisa irónica. Anton y Nina se estremecieron, pero no respondieron. Oksana, mirando con calma a sus hijos, les dijo. No, niños, no he redactado un testamento,
porque no tengo prisa por irme al otro mundo. Viviré un poco más aquí, en esta tierra, y ahora tengo a Simeón a mi lado. Él ha sido quien no me ha dejado languidecer, quien me ha abierto los ojos a lo que pasa a mi alrededor. Y lo más importante, sin presiones, me ha mostrado lo que realmente valen las relaciones de mis propios hijos, que me abandonaron. Los niños retrocedieron, como si huir fuera la única opción. Pero Semyon Petrovich le cerró el paso. No penséis ni por un momento que estoy reclamando esta casa, dijo con seriedad. Tengo mi propia casa, y Oksana y yo vivimos aquí y allá, dependiendo de nuestro ánimo, dijo Semyon Petrovich con determinación. Pero mientras yo esté cerca de tu madre, ni siquiera penséis en la herencia. No es que quiera reclamar nada, sino que, viviendo con ella, me aseguraré de que no tenga que enfrentarse al estrés de la vida. Y cuando ya no estemos, haced lo que queráis. Las palabras de Semyon fueron una sorpresa que los hijos realmente no esperaban. Y, esa misma tarde, abandonaron la aldea avergonzados. En cuanto a la soledad de la que hablaba Oksana, resultó ser cierta. La aldea, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se vaciaba poco a poco. Los pocos que quedaban eran, en su mayoría, ancianos, y Oksana era una de ellos. Sin embargo, ella ya no temía la soledad ni la vejez. Agradecida por el regalo de la compañía de Semyon, todos los días le pedía a Dios que le concediera más tiempo en esta tierra. Finalmente, llegó un momento en que Oksana comprendió plenamente que la soledad y la vejez no eran más que palabras vacías, carentes de poder, y que la verdadera compañía estaba en su corazón, en la presencia de Semyon, quien había llenado su vida de nuevos significados y de una paz que pensaba perdida para siempre.